La noche antes de que le quitaran la casa, Emma ya casi se había resignado a que todo estaba perdido. Las deudas, la casa que se desmoronaba y una cuenta vacía no le dejaban ni una sola oportunidad. Pero un detalle Sluchainey lo cambió todo. Un espejo en el baño que colgaba torcido, al que nunca antes había prestado atención. Detrás de él encuentra un viejo sobre con una carta escrita de la mano de su abuela. Una carta que nadie debía haber visto antes de tiempo. Dentro, hay un secreto oculto en esa casa durante décadas, y unas instrucciones precisas que la conducen a algo que cambiará su vida para siempre. Lo que descubrirá bajo su propia casa resultará ser mucho más que una simple salvación del desalojo. Es una historia sobre una herencia escondida, sobre una decisión tomada hace muchos años, y sobre cómo una sola noche puede cambiar el destino. El aviso de desalojo llevaba pegado en la puerta 10 días. El papel había perdido su rigidez inicial, las esquinas se habían curvado hacia afuera y la humedad de las mañanas había dejado manchas irregulares que, al secarse por la tarde, formaban un patrón casi orgánico, como si la propia casa intentara absorberlo y hacerlo desaparecer. La tinta, aunque ligeramente corrida, seguía siendo perfectamente legible. No hacía falta releerlo para recordar su contenido. Emma Rivera conocía cada palabra de memoria. Mañana a las 9 de la mañana, la propiedad pasaría a manos del condado. No había margen para interpretaciones, ni espacio para retrasos. Era un punto final. Emma estaba de pie en el estrecho pasillo, con la espalda apoyada contra la pared y la mirada fija en el techo. La mancha de humedad sobre la puerta del baño se había extendido en los últimos meses, primero como un pequeño punto oscuro, luego como una sombra irregular, y ahora como una forma definida que parecía latir con un tono más profundo en el centro. No era solo una filtración, era una señal, una evidencia de que algo en la estructura de la casa estaba cediendo poco a poco, como si la resistencia que había sostenido todo durante décadas finalmente se estuviera agotando. La casa tenía casi un siglo. Las paredes, cubiertas por capas sucesivas de pintura que ya no coincidían entre sí, guardaban rastros de épocas que Emma apenas podía imaginar. El suelo crujía en ciertos puntos con un sonido seco y familiar, uno que había aprendido a reconocer para evitar pisar donde la madera cedía más de lo normal. El aire tenía una mezcla constante de frío y humedad, incluso en los días en que el sol brillaba con fuerza afuera. Nada en ese lugar estaba completamente en buen estado, pero nada había fallado del todo hasta ahora. Era una especie de equilibrio precario que había durado años y que ahora se desmoronaba sin prisa, pero sin pausa. Emma levantó la mano y rozó la pared con los dedos. La pintura estaba fría, ligeramente rugosa. Podía sentir la vida de la casa en esa textura, en las pequeñas imperfecciones, en las capas superpuestas de intentos por mantenerla en pie. Ese lugar no solo había sido un refugio, había sido una continuidad. Su abuela había vivido allí durante décadas, y antes que ella, otras generaciones. Emma había llegado sin otra opción, cuando su vida fuera de esas paredes se había deshecho lentamente hasta no dejar nada estable a lo que aferrarse. Su reflejo en el espejo del fondo del pasillo le devolvió una imagen que no le sorprendía. Su rostro mostraba signos de cansancio acumulado, no de un día o una semana, sino de años. Las ojeras no eran recientes. Sus hombros se mantenían ligeramente encorvados, como si su cuerpo hubiera aprendido a anticipar el peso de cada jornada antes de que comenzara. No había dramatismo en su expresión, solo una calma desgastada, una aceptación que no nacía de la paz, sino de la repetición. El dinero no alcanzaba. Esa era la verdad más simple y más constante. Había aprendido a dividir cada ingreso en partes exactas: comida, electricidad, gasolina, pagos mínimos de tarjetas. Todo estaba calculado, reducido a lo esencial. No quedaba margen para imprevistos, y la casa estaba llena de ellos.
La reparación del techo había sido imposible desde el principio. Los presupuestos que había recibido meses atrás eran números que no tenían sentido en su realidad. $4,000 era una cifra abstracta cuando su cuenta bancaria apenas superaba unas decenas. Durante el día limpiaba casas que no le pertenecían, espacios impecables que otras personas consideraban normales. Pasaba horas eliminando el polvo de superficies que siempre volvían a ensuciarse, ordenando objetos que no eran suyos, restaurando un orden que sabía que no existía en su propia vida. Por las noches, 3 veces a la semana, organizaba productos en los estantes de un supermercado, bajo una luz artificial que vibraba de manera casi imperceptible, pero constante, hasta que se convertía en un zumbido en su cabeza. No había descanso real entre una actividad y otra. Solo transiciones. La casa había sido una herencia. Pero no una herencia en el sentido que la mayoría de la gente imaginaba. No había cuentas ocultas, ni propiedades adicionales, ni respaldo financiero. Su abuela le había dejado paredes, un techo y una estructura que requería más de lo que ofrecía. También le había dejado silencios, detalles que nunca explicó del todo. Emma recordaba a su abuela como una mujer meticulosa, reservada, alguien que elegía cuidadosamente lo que decía, y, sobre todo, lo que no decía. El deterioro había sido gradual. Primero la caldera, que empezó a hacer ruidos extraños durante el invierno. Luego el grifo de la cocina, que goteaba con una regularidad tan precisa que Emma podía medir el tiempo en intervalos de sonido. Después los escalones del porche, debilitados por la humedad hasta el punto de volverse peligrosos. Cada problema había sido abordado con soluciones temporales, con materiales improvisados, con la intención de ganar tiempo. Pero el tiempo había dejado de ser un recurso disponible. Esa noche, la casa estaba en silencio, no un silencio absoluto, sino uno compuesto por pequeños sonidos que se repetían con una constancia casi mecánica. El goteo del agua. El leve crujido de la madera al ajustarse a la temperatura. El susurro del viento en las ventanas. Emma se acostó, pero no cerró los ojos. Su mente recorría cifras, posibilidades, escenarios que nunca llegaban a una solución. Cada intento terminaba en el mismo punto. Se levantó después de un rato que no pudo medir. El pasillo estaba más oscuro, pero la forma de la mancha en el techo seguía siendo visible. Caminó hacia el baño sin un objetivo claro, impulsada por una inquietud que no podía nombrar. Tal vez era la necesidad de moverse. Tal vez era la incapacidad de permanecer inmóvil en un momento que definía tanto. Se detuvo en la entrada del baño y levantó la vista nuevamente. La mancha parecía más grande bajo la luz tenue. Su mirada descendió lentamente, siguiendo la línea de la pared, hasta detenerse en el espejo. Había algo diferente. No era evidente al principio. El espejo había estado allí durante años, fijo, estable, parte del entorno que no requería atención. Pero ahora, uno de sus bordes no estaba alineado con la pared. Era una desviación mínima, apenas perceptible, pero suficiente para romper la familiaridad de la imagen. El ángulo inferior derecho se separaba de la superficie por una fracción de pulgada. Emma frunció ligeramente el ceño. Podría haberlo ignorado. En otras circunstancias, probablemente lo habría hecho. Pero esa noche, cada detalle adquiría un peso distinto. Se acercó con cuidado, como si el objeto pudiera cambiar de forma si se movía demasiado rápido. Extendió la mano y tocó el marco. La madera estaba fría. Dudó un momento. No había razón para pensar que ese detalle fuera importante. Podía ser simplemente otro síntoma del deterioro general de la casa. Otro elemento que se aflojaba, que cedía, que perdía su posición original. Pero algo en su interior le impedía apartarse. Tal vez era la acumulación de todo lo que no podía controlar. Tal vez era la necesidad de hacer algo, por pequeño que fuera. Sujetó el marco con ambas manos y tiró con suavidad. El espejo se movió,
El sonido fue leve, un roce seco contra la pared. El peso del objeto era mayor de lo que esperaba, y tuvo que ajustar su postura para sostenerlo sin dejarlo caer. Lo inclinó ligeramente hacia adelante. Detrás, en el espacio que había permanecido oculto durante años, había un sobre. Era plano, comprimido contra la pared, como si hubiera sido colocado allí con la intención de no ser encontrado fácilmente. El papel tenía un tono amarillento, y los bordes estaban ligeramente oscurecidos por el tiempo. No había sellos, ni dirección, ni marcas externas. Solo una palabra escrita en la parte frontal. Emma. El reconocimiento fue inmediato. No necesitó comparar ni dudar. Ese trazo, esa inclinación en las letras, esa forma particular de unir ciertos caracteres, pertenecían a su abuela. Una oleada de recuerdos pasó por su mente sin detenerse en ninguno en particular. No era nostalgia. Era una conexión directa. Una línea que se extendía desde el pasado hasta ese instante. Sostuvo el sobre con cuidado, como si la presión pudiera alterar su contenido. El papel era rígido, más grueso que el de un sobre común. No estaba sellado con pegamento, sino con una marca más antigua, una señal de que había sido cerrado con intención. Salió del baño y caminó hacia la cocina. La mesa estaba ocupada por los documentos del desalojo, organizados en una pila ordenada que contrastaba con la incertidumbre que representaban. Colocó el sobre junto a ellos. Se quedó de pie durante unos segundos, observando ambos elementos. Por un lado, la certeza de perderlo todo. Por otro, un mensaje que había permanecido oculto durante años, dirigido específicamente a ella. Se sentó finalmente y tomó un cuchillo del cajón. Deslizó la hoja con cuidado bajo la solapa del sobre y lo abrió sin rasgar el papel. Dentro había varias hojas dobladas. Las sacó y las colocó sobre la mesa. Su corazón latía con más fuerza ahora, no por miedo, sino por una expectativa que no había sentido en mucho tiempo. No sabía qué iba a leer. No sabía por qué su abuela había dejado ese mensaje, ni por qué lo había ocultado de esa manera. Pero por primera vez en días, en semanas, tal vez en años, algo había cambiado. Y mientras sus ojos se posaban en la primera línea del texto, una sensación nueva comenzó a tomar forma en su interior, todavía frágil, todavía indefinida, pero real, una posibilidad. Emma mantuvo la mirada fija en la primera línea del papel durante unos segundos antes de comenzar a leer. No había saludo, no había introducción, solo una afirmación directa, escrita con la misma precisión que recordaba de la mano de su abuela. Las palabras no parecían improvisadas ni dictadas por la emoción del momento. Habían sido pensadas, medidas, colocadas con intención. Aquello no era una confesión tardía, sino un mensaje preparado con antelación, como si hubiera estado esperando el momento exacto para ser encontrado. La carta comenzaba explicando que la casa nunca había sido únicamente un lugar para vivir. Aquella afirmación, que en cualquier otro contexto habría sonado extraña, adquiría una gravedad particular al estar escrita en ese papel antiguo, escondido durante años detrás de un espejo que siempre había estado en el mismo lugar. Emma sintió cómo su respiración se hacía más lenta mientras avanzaba en la lectura, como si cada frase exigiera ser comprendida con cuidado. Su abuela hablaba de un hombre de la familia, alguien que había vivido mucho antes de que Emma naciera, incluso antes de que la propia casa tuviera la forma que ella conocía. Describía a ese hombre como alguien que había pasado gran parte de su vida viajando en una época inestable, cuando las fronteras cambiaban, los gobiernos caían y las riquezas se desplazaban de manos con una rapidez impredecible. No lo presentaba como un aventurero ni como un comerciante en el sentido convencional, sino como alguien que había aprendido a moverse entre sistemas que no siempre eran confiables. A lo largo de los años, ese hombre había reunido una colección de objetos que no pertenecían a un solo lugar ni a una sola historia.
piedras, metales, piezas trabajadas con una precisión que superaba la comprensión de quien no había visto ese tipo de trabajo antes. No se trataba solo de valor material, sino de algo más complejo, algo que combinaba historia, procedencia y rareza. Emma no tenía conocimientos en ese ámbito, pero podía percibir en la manera en que su abuela lo describía que aquello no era una acumulación casual. La carta explicaba que, con el paso del tiempo, ese hombre había llegado a desconfiar profundamente de cualquier estructura que pretendiera garantizar estabilidad. Bancos, gobiernos, instituciones, todo le parecía vulnerable ante los cambios que había presenciado. Y fue esa desconfianza la que lo llevó a tomar una decisión que marcaría el destino de la casa. No quiso depositar su colección en ningún lugar visible. No quiso dividirla ni compartir su ubicación con nadie fuera de su círculo más cercano. Eligió ocultarla. Pero no de una forma improvisada, ni temporal. Decidió integrarla en la propia estructura de la casa, crear un espacio que no pudiera ser descubierto sin conocimiento previo, un lugar diseñado no solo para esconder, sino para preservar. Emma sintió cómo una tensión diferente comenzaba a formarse en su interior. No era incredulidad en el sentido habitual. No estaba leyendo una historia fantástica. Cada detalle estaba descrito con una precisión que no dejaba espacio para exageraciones. Era la forma en que su abuela siempre había explicado las cosas importantes, sin adornos innecesarios. La carta continuaba explicando que la construcción de ese espacio había sido realizada en secreto. No se había contratado a nadie. El trabajo se había hecho por etapas, durante la noche, con herramientas básicas y con una planificación meticulosa. Cada elemento había sido pensado para pasar desapercibido. Las paredes, los mecanismos, incluso los objetos visibles del baño, todo formaba parte de un diseño que tenía un propósito oculto. El conocimiento de ese espacio no había sido transmitido abiertamente. Pasó de una generación a otra de forma restringida, casi como un secreto que debía ser protegido incluso dentro de la familia. Su abuela confesaba que ella había sido una de las pocas personas que conocían la existencia de ese lugar. Y sin embargo nunca lo había abierto. Esa parte del texto hizo que Emma se detuviera un momento. Volvió a leer la frase, asegurándose de no haberla interpretado mal. Su abuela sabía lo que había bajo la casa y, aún así, había decidido no tocarlo. La explicación venía en las líneas siguientes. No era falta de necesidad. No era desinterés. Era una decisión consciente. Su abuela describía una sensación difícil de definir, una mezcla de respeto y temor hacia aquello que había sido ocultado. No miedo físico, sino una comprensión de que acceder a ese tipo de riqueza implicaba consecuencias que no siempre eran visibles al principio. Había elegido vivir sin utilizarlo, manteniendo el equilibrio que había construido con esfuerzo. Emma sintió un leve cambio en su percepción de todo lo que la rodeaba. La casa, con sus fallos y sus grietas, con su deterioro constante, ya no era simplemente una carga heredada. Había contenido algo más todo ese tiempo, algo que su abuela había decidido mantener fuera de su propia vida. La carta avanzaba hacia el motivo por el cual ahora estaba leyendo esas palabras. Su abuela escribía que el momento había llegado. No lo explicaba en términos abstractos. Lo planteaba como una certeza. Si Emma había encontrado la carta, significaba que la situación era crítica, que la casa estaba en peligro y que ella necesitaba algo que no podía obtener por medios normales. Había una intención clara detrás de cada frase. No se trataba de revelar un secreto por nostalgia o arrepentimiento. Era una transferencia de responsabilidad, un reconocimiento de que el tiempo en que ese conocimiento debía permanecer oculto había terminado. Las instrucciones comenzaban sin transición. Eran precisas, detalladas, casi técnicas. Indicaban el punto exacto en la pared, la altura aproximada, la forma en que debía aplicarse la presión. No había ambigüedad. Cada paso estaba diseñado para ser seguido sin necesidad de interpretación. Emma terminó de leer la carta completa y permaneció sentada.
con las manos apoyadas sobre la mesa, el papel extendido frente a ella. El sonido del goteo en la cocina volvió a hacerse presente, como si nunca hubiera dejado de estar ahí. El mundo exterior seguía siendo el mismo. La mañana llegaría, el aviso en la puerta seguía siendo válido. Nada había cambiado todavía. Pero al mismo tiempo, todo había cambiado. Volvió a mirar el sobre. Dentro, además de las hojas, había algo más. Lo sacudió ligeramente y un pequeño objeto cayó sobre la mesa. Una llave de metal, de tamaño reducido, con bordes suavizados por el tiempo. La sostuvo entre sus dedos. Era real. Pesaba lo suficiente para no ser simbólica. Ese detalle eliminó la última barrera de duda. Emma se levantó lentamente y volvió al baño. El espacio parecía diferente ahora, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque su percepción ya no era la misma. Cada elemento que antes había considerado fijo, estable, ahora podía ser parte de algo oculto. Se acercó a la pared donde había estado el espejo. La superficie era lisa, uniforme. A simple vista, no había nada que indicara la presencia de un mecanismo. Pasó la mano por el área, moviendo los dedos con cuidado, intentando detectar cualquier irregularidad. Al principio no encontró nada. La textura era consistente. El yeso no mostraba cortes visibles ni variaciones. Pero la carta había sido clara. No debía buscar con los ojos, sino con el tacto. Se concentró en la sensación bajo sus dedos. Lentamente, recorrió la pared de arriba a abajo, aplicando una presión ligera. Después de varios segundos, percibió algo distinto. No era visible, pero era perceptible. Una línea casi imperceptible, una transición mínima en la superficie. Se detuvo ahí. Aumentó la presión. La primera vez no ocurrió nada. La segunda, sintió una resistencia diferente, como si la pared respondiera de manera no natural. En el tercer intento, un sonido seco, mecánico, rompió el silencio. La sección de la pared se movió hacia adentro. Emma contuvo la respiración. Aquello no era una grieta ni un defecto estructural. Era un mecanismo diseñado. Empujó con más firmeza y la panel se deslizó, revelando un espacio oscuro detrás. Dentro, tal como indicaba la carta, había una pieza metálica que imitaba la apariencia de una tubería. No estaba conectada a nada. Su función no era práctica en el sentido convencional. Extendió la mano y la sujetó. El metal estaba frío. Giró la pieza lentamente, en sentido contrario a las agujas del reloj. El movimiento fue suave, sorprendentemente fluido para algo que no había sido utilizado en décadas. Una vuelta. 2. En la tercera, el mecanismo se detuvo. Entonces lo sintió. Un cambio bajo sus pies. No un colapso, no un ruido caótico, sino una vibración controlada, profunda, que recorría la estructura del suelo. Emma retrocedió un paso y miró la bañera. Era pesada, de hierro fundido, algo que siempre había considerado imposible de mover sin herramientas. Se arrodilló junto a su base y examinó el borde. Tal como indicaba la carta, había una sección que podía retirarse. Al hacerlo, descubrió pequeños rodillos metálicos ocultos. Se levantó y empujó. Al principio la bañera se resistió. Luego, con un leve ajuste, comenzó a moverse. El sonido era bajo, constante. No chirriaba, no se trababa. Se desplazaba con una suavidad que no correspondía a su peso. Cuando terminó de moverla, el suelo que había quedado oculto durante años quedó expuesto. En el centro había una estructura rectangular enmarcada en metal. Un cierre, un acceso. Emma tomó la llave. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la intensidad del momento. Insertó la llave en la cerradura y giró. El clic fue claro. Se inclinó y levantó la tapa. La oscuridad que apareció debajo no era simplemente la ausencia de luz. Era un espacio profundo, contenido, que había permanecido cerrado durante décadas. El aire que emergió era frío, seco, con un olor tenue, no desagradable, algo que recordaba a materiales antiguos conservados lejos de la humedad. Emma activó la linterna de su teléfono y dirigió el haz hacia abajo.
escaleras, de piedra. Descendían con una regularidad que indicaba intención, no improvisación. Las paredes no eran tierra ni cemento bruto. Eran bloques colocados con precisión. Apoyó una mano en la pared y comenzó a bajar. Cada paso la alejaba de la superficie, del mundo que conocía, del problema que había dominado su vida hasta ese momento. El silencio era distinto allí abajo, más denso. Cuando llegó al final, el espacio se abrió. La habitación era más grande de lo que había imaginado. No era un escondite improvisado, era una construcción completa. Las paredes, el suelo, las superficies, todo había sido diseñado para resistir el paso del tiempo. Las estanterías cubrían las paredes, y sobre ellas, ordenados con una lógica que no era evidente a primera vista, había objetos, cajas de madera, estuches de cuero, contenedores envueltos en tela. Emma se acercó al más cercano y lo abrió. Dentro, las piedras reflejaron la luz de su teléfono de una manera que no había visto antes. No era un brillo simple, era una profundidad, una respuesta a la luz que parecía multiplicarla. Abrió otra caja. Metal, denso, pesado, con un color que no necesitaba explicación. Siguió observando, abriendo, tocando, intentando comprender. No lo hizo todo de una vez. No podía. La magnitud de lo que tenía frente a ella no se revelaba en un solo instante. Era algo que se construía poco a poco, con cada objeto, con cada detalle. Se quedó en el centro de la habitación durante un tiempo que no supo medir. La casa encima de ella seguía siendo la misma. Pero debajo había algo que cambiaba completamente el significado de todo. Y mientras levantaba la vista hacia las estanterías que la rodeaban, una certeza comenzó a formarse. Aún sin palabras, aún sin números, nada volvería a ser igual. Cuando Emma volvió a subir los escalones de piedra, lo hizo con una lentitud distinta a la de su descenso. Ya no era cautela frente a lo desconocido, sino la necesidad de mantener el control sobre una realidad que se había expandido demasiado rápido. Cada peldaño la acercaba de nuevo al baño, a la superficie, al lugar donde todo seguía siendo reconocible. Sin embargo, al empujar la tapa del acceso y levantarla por completo, comprendió que la casa que la esperaba arriba ya no era exactamente la misma. El aire del baño le pareció más cálido, más denso. La bañera seguía desplazada hacia la ventana, el panel de la pared abierto, el espejo apoyado contra el lado opuesto. Todo estaba en desorden, pero no en el sentido caótico que había dominado su vida durante años. Era un desorden reciente, consecuencia directa de una acción consciente. Por primera vez en mucho tiempo, el cambio no había sido algo que simplemente le ocurría. Había sido algo que ella había provocado. Se quedó de pie durante unos segundos, observando el espacio. La mancha en el techo seguía allí, con su forma irregular, su centro más oscuro. El grifo continuaba goteando en la cocina, marcando el paso del tiempo con la misma precisión implacable. Nada había desaparecido. Nada se había resuelto todavía. Pero el contexto había cambiado. Emma regresó a la cocina y se sentó en la misma silla donde había leído la carta. El sobre permanecía sobre la mesa, junto a los documentos del desalojo. Durante un momento, ambos parecieron pertenecer a mundos completamente distintos. Uno representaba el final de todo lo que había intentado sostener. El otro, algo que no había podido imaginar siquiera. No durmió esa noche. Se mantuvo sentada durante horas, con la carta abierta frente a ella, repasando cada línea, asegurándose de no haber pasado por alto ningún detalle. A medida que la madrugada avanzaba, su mente comenzó a moverse en otra dirección. Ya no se trataba de entender lo que había encontrado, sino de decidir qué hacer con ello. Cuando la luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas, el mundo exterior regresó con su rutina habitual. Los sonidos del vecindario, el movimiento lejano de los coches, la actividad que marcaba el inicio de una jornada que, para todos los demás,
Era completamente normal. Para Emma, sin embargo, ese día estaba definido por una cita concreta. A las 9 de la mañana. El representante del condado llegó con una puntualidad casi exacta. Su presencia no era hostil, pero tampoco ofrecía consuelo. Vestía de manera formal, llevaba consigo documentos organizados en una carpeta y hablaba con la eficiencia de alguien acostumbrado a repetir el mismo proceso una y otra vez. No había emoción en su tono, solo procedimiento. Emma lo escuchó durante el tiempo suficiente para comprender que nada en su discurso había cambiado. El proceso seguía siendo el mismo. La transferencia de la propiedad, los plazos, los pasos legales que seguirían, todo estaba establecido. Pero cuando él hizo una pausa, Emma habló. No elevó la voz. No intentó dramatizar su situación. Simplemente pidió tiempo. No una cancelación, no una negociación inmediata, solo un aplazamiento. Un margen breve que le permitiera evaluar una nueva circunstancia que, hasta ese momento, no había existido. El hombre dudó. Consultó sus documentos, luego su teléfono. Realizó una llamada breve, en la que utilizó términos técnicos que Emma no necesitaba comprender. Lo importante no era el detalle del procedimiento, sino el resultado. El aplazamiento fue concedido, 48 horas. No era mucho tiempo, pero era suficiente. En cuanto el hombre se fue, Emma no perdió tiempo. Tomó el teléfono y realizó la primera llamada. No eligió al azar. Buscó a alguien que pudiera manejar la situación desde un punto de vista legal, alguien que entendiera las implicaciones de lo que estaba a punto de revelar. Explicó lo necesario, sin entrar en detalles innecesarios, manteniendo un equilibrio entre la claridad y la discreción. La segunda llamada fue a un especialista en valoración. No sabía exactamente qué había encontrado, pero sabía que necesitaba a alguien que pudiera determinarlo con precisión. La tercera llamada fue más personal. A lo largo de la mañana, las decisiones comenzaron a tomar forma. La casa, que hasta el día anterior había sido el centro de un problema sin solución, se convirtió en un punto de actividad constante. Las visitas comenzaron esa misma tarde. El especialista en valoración llegó con herramientas, con experiencia y con una actitud que combinaba curiosidad y cautela. Descendió al espacio oculto y permaneció allí durante un largo tiempo. Emma esperó arriba, sentada en la cocina, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando finalmente regresó, su expresión había cambiado. No era sorpresa en el sentido superficial. Era algo más profundo, una comprensión que aún no había sido completamente verbalizada. Explicó que una evaluación completa requeriría tiempo, que cada pieza debía ser examinada por expertos en distintas áreas. Pero también dejó claro que lo que había visto no era común. No habló de cifras exactas de inmediato. Habló de rangos, de posibilidades, de contextos históricos y materiales. Pero incluso en esa cautela había una certeza. El valor era significativo, muy significativo. En las horas siguientes, el proceso se aceleró. El equipo necesario comenzó a formarse. Cada especialista aportaba una pieza al conjunto, una perspectiva distinta que, al sumarse, revelaba una magnitud que Emma no había podido anticipar. Las cifras comenzaron a tomar forma. Millones. La palabra no se utilizó de manera ligera. Se repitió en distintos contextos, respaldada por observaciones concretas. El oro, los objetos, las piedras. Cada categoría aportaba un valor propio, y en conjunto, ese valor superaba cualquier referencia que Emma hubiera tenido en su vida. El impacto no fue inmediato. No hubo una reacción emocional explosiva. No hubo incredulidad visible. Lo que ocurrió fue más silencioso. Una reorganización interna. Una adaptación progresiva a una nueva escala de realidad. Con la documentación preliminar en mano, el proceso legal se activó de nuevo, pero en una dirección completamente distinta. El aplazamiento se convirtió en suspensión. La amenaza inmediata desapareció. Los pagos pendientes fueron cubiertos.
las deudas eliminadas, la casa asegurada. Los cambios físicos comenzaron poco después. Los mismos problemas que habían sido imposibles de abordar durante años comenzaron a resolverse uno por uno. El techo fue reparado, las estructuras debilitadas fueron reforzadas, el sistema de calefacción fue sustituido. Cada intervención devolvía al espacio una estabilidad que había perdido hacía tiempo. El vecindario observó. Los cambios no pasaron desapercibidos. La actividad constante, los vehículos, las personas que entraban y salían. Las conclusiones comenzaron a formarse, aunque ninguna se acercaba completamente a la verdad. Emma, por su parte, mantuvo una actitud constante. No hizo anuncios, no explicó detalles, no permitió que el interés externo definiera su comportamiento. Su rutina se mantuvo en gran medida intacta. Continuó con sus actividades diarias, no por necesidad, sino por decisión. El cambio más importante no era visible, era interno. La presión que había acompañado cada uno de sus días durante años comenzó a desaparecer, no de forma abrupta, sino como una tensión que se disuelve lentamente, dejando espacio para algo nuevo. Control. No un control absoluto, sino suficiente para tomar decisiones sin urgencia, para actuar sin el peso constante de la supervivencia inmediata. Las personas a su alrededor también cambiaron. Algunas se acercaron con interés, otras con curiosidad, algunas con intenciones menos claras. Emma aprendió a reconocer esas diferencias sin necesidad de confrontación directa. Estableció límites de manera tranquila, sin explicaciones innecesarias. Comprendió que lo que había recibido no era solo una solución económica, era una responsabilidad. La carta de su abuela adquirió un significado distinto con el paso de los días. Ya no era solo una explicación del pasado, era una guía para el presente. La decisión de no utilizar esa riqueza durante años, de mantenerla oculta, de liberarla solo en un momento específico, reflejaba una comprensión que Emma comenzaba a asimilar. No todo debía ser utilizado de inmediato, no todo debía ser expuesto. El tiempo tenía un papel. Una tarde, semanas después del descubrimiento, Emma volvió a situarse en el pasillo. Levantó la mirada hacia el techo. La mancha de humedad aún estaba allí, aunque ahora había sido contenida, preparada para ser reparada definitivamente. La observó durante unos segundos. Ya no era un símbolo de deterioro inevitable. Era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo, de lo invisible que había sido la solución durante todo ese tiempo, de cómo la historia de su familia había permanecido bajo sus pies, en silencio, esperando el momento en que realmente fuera necesaria. La casa no había cambiado su estructura fundamental, pero su significado sí. Había dejado de ser una carga. Se había convertido en el punto de origen de una nueva vida, y mientras Emma permanecía allí, en ese espacio que conocía desde siempre, comprendió que lo que había recibido no era simplemente una herencia. Era una forma de cuidado que había atravesado el tiempo sin ser vista, y que había llegado exactamente cuando más importaba. Si te gustó esta historia, asegúrate de apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias increíbles sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades sorprendentes donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video, así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te emocionó, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que quizás necesita un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchas más que pueden sorprenderte tanto como esta. Quizás la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.